Excel es un software que viene dentro de la paquetería de Office y en pocas palabras Excel es una hoja de cálculo electrónica. ¿Por qué es una hoja de cálculo electrónica? Porque dentro de ella podemos hacer operaciones variadas, ¿sí? Entonces tiene la flexibilidad de que pueden compartir esos datos con otras hojas dentro del mismo archivo o con otros archivos. Puedo estar combinando celdas, puedo estar haciendo eh, mostrando mucha información variada de acuerdo a las necesidades que yo quiera. Ok, entonces, bueno, es una hoja de cálculo electrónica. Al ser una hoja de cálculo electrónica, ¿cómo está conformado? Bueno, lo que ven ahí es Excel, es el archivo de Excel. Entonces, arriba tenemos nuestras pestañas con las diferentes opciones. Algunas, por ejemplo, las pestañas de inicio coinciden algunas, las primeras, con las de Word, pero ya después van cambiando algunas otras, a diferencia de las de Word o PowerPoint, son diferentes. ¿Sí? Bueno, en la parte de abajo tenemos donde dice hoja 1, es donde se van a mostrar las hojas. Las hojas son, ahora sí, válgase la redundancia, son las hojas que tiene el libro. A los archivos de Excel les llaman libros. Entonces, los libros tienen hojas. Por default siempre viene un... ¿Podría apagar su micrófono, por favor? Por default siempre viene una hoja, o la primera hoja, que se llama hoja 1. ¿Sí? Dependiendo de las versiones, hay algunas, por ejemplo, la 2016 me abría 3 hojas, la 2010 también, la 2013, pero bueno, ahorita ya las nuevas nada más se abren una hoja. Siempre se va a llamar hoja 1. Le podemos cambiar el nombre, ahorita vemos cómo se le cambia el nombre. Y bueno, cada una de las hojas se ve cuadriculada, que es prácticamente es una tabla grandota. Y dentro de cada tabla está conformada por filas y columnas. Las columnas, ¿cómo las identificamos? Las columnas son las que tienen las letras. ¿Sí? Estas son las columnas A, B, C, D hasta el final. Y las filas son las horizontales que están numeradas. ¿Cuántas filas y columnas tiene? Tiene, tiene, tiene muchísimas. Nunca se llenan todas. Yo nunca he visto una hoja de Excel que se llene toda. Pero bueno, no recuerdo ahorita exactamente el dato, pero sí tiene más de 65,000 filas y más de 65,000 columnas, segurito tiene. Así que eso no nos debe preocupar. Es poco común que se utilice en todas las filas o todas las columnas. Yo nunca he visto un archivo que utilice todas. Bueno, entonces, bueno, recuerden, entonces una hoja o la hoja de Excel está dividida en columnas como en filas. La intersección entre una columna y una fila es la celda. Cada cuadrito que ven aquí es una celda. Dentro de la celda, ahí podemos escribir lo que nosotros queramos, ya sea texto, fechas, hacer operaciones, podemos escribir números, lo que necesitemos. Donde aparezca, donde nos posicionemos, ahí es donde se va a quedar. Ahorita vemos para qué sirve la barra de fórmulas, vemos para qué sirve cuando hagamos operaciones. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? Eso es lo más básico de Excel. ¿Cómo está conformado? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Siempre que quieran hacer referencia a una celda, o sea, cada uno de los cuadritos, siempre es la columna, o sea, la letra, y luego la fila o el número. ¿Cómo me doy cuenta en este momento en qué celda estoy? Aquí arriba del lado superior izquierdo, dice aquí el cuadro de nombres. Entonces, cuando yo me pongo aquí en esta, dice que estoy en la A1, acá arribita, dice A1. Si yo me pongo aquí, dice la G9, estoy aquí en la G9. Me pongo aquí, estoy en la E6. Si yo bajo más, me dice que estoy en otra celda, la L81.
etcétera. Entonces, siempre que se quiera hacer referencia o se quiera mandar a llamar una celda, siempre es la columna, o sea, la letra, y luego la fila, el número. Si yo selecciono un grupo de celdas, me aparece que es la D4. En este caso es la D4, pero yo tengo seleccionadas todas. Bueno, ese D4 significa que estoy seleccionando a partir de la D4. Si yo selecciono estas aquí, dice que estoy en la H4, que es donde empecé a seleccionar hasta abajo. Nada más. Entonces no olviden, siempre es que se quiere hacer referencia a una celda, es columna y fila, o letra y número, para que quede más claro. Bueno, ahora, ¿qué cosas pueden hacer en Excel o cómo se puede empezar a interactuar con él? Muy fácil. Para escribir, simplemente nos posicionamos en la celda que queremos. Y no sé, podemos escribir nuestro nombre. ¿Sí? Y bueno, si se dan cuenta ahorita, pareciera que mi nombre, voy a escribirlo completo. Si se dan cuenta ahorita, pareciera que mi nombre ocupa 3 celdas, es decir, la C4, la D4 y la E4. Y la verdad es que no. Cuando yo me pongo aquí en la celda C4, quiero que se fijen que me aparece aquí en la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas o en este cuadrito que ven acá arriba, siempre va a aparecer el contenido real de la celda, es decir, lo que tiene la celda. En este caso me aparece que el contenido que tiene es mi nombre. Si yo me paso en la de junto, no tiene nada, y en la que está junto, donde aparecen las últimas 3 letras, no aparece nada. Ok. ¿Qué es lo que hizo Excel o por qué hace esto Excel? Porque como el nombre o lo que acabo de escribir sobrepasa el ancho de la columna, pareciera que ocupa las 3, pero la verdad es que se salió. Hagan de cuenta como que está encimado, pero no está formando parte de esta columna de la D y ni de la E. Entonces, si yo quisiera ampliar la columna o hacerla más ancha, hay 3 maneras de hacer más anchas las columnas. Ok, la primera manera de hacer más ancha una columna, ¿podrían apagar su micrófono, por favor? Es que se mete ruido. ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Y no van a hablar. Es que se mete el ruido y luego se escucha como eco. Ok, entonces miren, si yo quiero ampliar la columna, hacerla más ancha, hay 3 maneras. La primera manera es, bueno, me pongo aquí entre la columna C y D, que es donde empieza mi texto. Me pongo aquí, fíjense cómo aparece el puntero aquí arriba entre las 2 columnas. Aparece una línea con una flecha horizontal. Bueno, simplemente agarran, dan un clic y sin soltarlo, arrastran hacia la derecha. Las columnas siempre crecen hacia la derecha. Ahí está. Ahí ya creció. Entonces ahora sí, mi texto ya ocupa todo, bueno, el ancho de la columna o el que yo le haya especificado. Si lo quiero reducir, hago lo mismo. Simplemente selecciono y lo hago más pequeño o lo puedo ir ajustando como yo necesite. Ok, esa es la primera manera. Está muy sencilla. La segunda manera es la manera, bueno, más exacta, por decirlo así. Aquí le vamos a especificar un ancho, un valor. Y ahorita que vieron que me puse aquí, doy un clic, aparece una etiquetita. Esa etiquetita me aparece ancho y viene, por ejemplo, 10.71, que es el ancho que tiene. Entonces yo lo puedo hacer ampliando y fíjense cómo el valor de la etiqueta va cambiando. Bueno, yo puedo hacer eso mismo desde aquí. ¿Cómo lo hago? Le doy clic derecho en la columna, en la letra. Aquí le doy un clic derecho y le digo ancho de columna. Aquí en ancho de columna viene con 3 puntitos, significa que me va a aparecer un cuadro de diálogo o una ventanita. Y aquí está. Con este cuadro yo puedo especificarle el valor que yo quiero que tenga. En este caso ahorita me está diciendo que tiene 13.71, es lo que tiene. Pero yo se lo puedo ampliar. A lo mejor le quiero poner 25 o 30. No importa. Pongo el valor y le doy un enter o un aceptar y ya me lo cambió. Ya me hizo el ancho al que yo le dije.
¿Cómo me doy cuenta? Si yo doy un clic aquí, ahí dice que son 30, que es el valor que yo le puse. Eso es la segunda manera de hacer más ancha la columna. Y la tercera manera, que es a veces hasta la más rápida, entonces simplemente se ponen aquí entre la columna que quieren, bueno, al final de la columna que quieren ampliar, que en este caso sería la C, y aquí nada más le dan doble clic y automáticamente Excel cambia el ancho de la columna a la celda que tiene más texto. Como ahorita es la única celda que tiene más texto, es donde está mi nombre, pues es lo que hizo. Si yo pusiera otro texto, vamos a ponerlo, hoy es martes de clases en línea. Entonces, esta celda tiene más texto que la anterior. Si yo le doy doble clic aquí, me lo hizo más ancho con esta. O cambió el ancho a la columna, a la celda que tiene más contenido. ¿Cuál de las tres opciones usar? Dependiendo de la situación. Por ejemplo, si quisieran utilizar, están haciendo una lista y tienen varios nombres, pues para quitarse de broncas cuál es la más ancha, simplemente le pueden dar así doble clic y automáticamente él les va a ajustar el ancho de la columna al, a la celda que tenga más texto, o sea, más larga en contenido. Eso podría ser una manera. Otra manera la pueden ir ajustando así, como quieran, de manera manual, o ya para hacerlo más exacto, porque a lo mejor necesitamos cierta precisión con el ancho de las columnas, bueno, le pueden dar aquí clic derecho, ancho de columna, y ya cada quien, bueno, ya se especifica un valor. Puedo también hacer varias columnas, cambiarles el ancho al mismo tiempo, porque a veces eso se requiere, que todas las columnas o un grupo de columnas tengan el mismo ancho. ¿Cómo se hace? Igualito. Nosotros seleccionamos las columnas. Para seleccionarlas, fíjense que estoy dando clic aquí en cualquier columna, me aparece la flechita hacia abajo y me la marca como de color verde. Doy un clic y sin soltar el botón del mouse, arrastro hacia la derecha o hacia la izquierda, como yo necesite. Entonces quiero que todas estas tengan el mismo ancho. ¿Cómo le hago para que tengan el mismo ancho? Pues ya que están seleccionadas, le doy aquí clic derecho y escojo ancho de columna. Y no sé, le puedo poner que tengan, vamos a ponerle que tengan 40. 40 de ancho todas, desde la C hasta la H. Le doy a aceptar y fíjense, ya todas me las cambió al mismo ancho. Así se pueden cambiar. Entonces hay diferentes maneras. ¿Cuál utilizar o cuál es la mejor? Con la que se acoplen mejor o de acuerdo a la necesidad de lo que se quiera hacer es la que van a utilizar. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de cómo cambiar el ancho de las columnas? No, profe. ¿No? Bueno, para las filas es algo similar. Si yo quiero cambiar, ya no es el ancho, ahora es el alto de las filas. El alto es esto, el alto es qué tanto crecen. Este es el alto de la fila. Eso es cambiar el alto. Entonces yo puedo cambiar el alto. Igual, me puedo poner aquí en medio de la fila que quiero crecer. En este caso quiero que crezca la fila 4. Le doy un clic y sin soltarlo, fíjense que igual me aparece una etiqueta y me dice que tiene un alto de 15 o de 20 píxeles. O simplemente las filas, su alto es hacia abajo. Las voy haciendo más altas hacia abajo. Si quiero hacer varias a la vez, hago el mismo principio, clic derecho. Bueno, selecciono las que yo quiero. Le doy aquí clic derecho. Alto de fila. Y aquí me aparece el cuadrito para hacer más altas las filas. Tienen 15, a lo mejor yo quiero que tengan 20. Le doy a aceptar y ya me las cambió el alto de la fila. Si yo las quiero, bueno, si las quiero ajustar, fíjense, lo hice así. Pero si yo quiero ajustar esta a que quede justo en alto, fíjense lo que pasó. Aquí le simplemente doy doble clic y automáticamente me lo va a ajustar. ¿De qué va a depender ese ajuste que hizo con la fila? También depende del tamaño de la letra. Miren. ¿Vieron? Aquí va a depender del tamaño de la letra. Entonces, si la letra es muy grande, como pasó ahorita,
Vamos a hacerla más chiquita. Como que queda metida. Entonces, si yo quiero ajustar el alto de la fila porque no se ve el contenido en lo alto, simplemente me pongo aquí y ya queda ajustado. Pero va a depender mucho de lo que se requiera hacer. Entonces, recuerden, las columnas es ancho y crece hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda. Y en las filas es alto y aumenta hacia abajo y disminuye hacia arriba. Eso es lo que se puede hacer en este apartado con las columnas y con las filas. Ok. Otra cosa que se puede hacer con las columnas y con con las celdas, mejor dicho, con las celdas, es que las puedo combinar. Combinar unas celdas es hacer un grupo de celdas una sola. Por ejemplo, voy a borrar ahorita, bueno, voy a seleccionar que dice hoy es martes de clases en línea con Excel. Voy a seleccionar estas dos celdas. Y entonces yo quiero decirle a Excel que estas dos celdas me las haga una sola. Es muy similar a lo que vimos en la práctica de Word de la inteligencia artificial, que venía una tablita y decía combinar celdas. Es el mismo principio aquí. Entonces aquí está más sencillo de hacer. Igual seleccionamos las celdas que yo quiero combinar. Y aquí hay un botón que se llama combinar y centrar. Entonces simplemente lo presionan y ya me las hizo una sola. Aquí está, miren. Esta es la celda o las celdas combinadas, la C y la D. ¿Qué celda tiene ahora? ¿Qué nombre tiene? Tiene la celda C5, que es la principal de donde partió todo. Aquí estoy en la C5. A partir de aquí, y es la que me está mostrando acá. Si yo me pongo en esta que está aquí, sigue siendo C5 porque tanto C5 como D5 las hizo una sola. ¿Con cuál nombre se quedó? Con el nombre de donde partió toda la combinación de celdas. También lo puedo hacer no solo en filas, sino también en columnas. Puedo seleccionar estas y ya me las hizo un grupo de celdas. Eso también es válido. Y me dice que es la C7, que porque empezó desde aquí. Y algo que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, voy a decir, no, pues yo quiero combinar estas dos. Todas estas las quiero combinar. Y dice, no, pues las vamos a combinar. Pero fíjense lo que pasa. Dice, la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de los valores. ¿Qué es esto? Le voy a dar a aceptar para que vean. ¿Ya vieron qué hizo? Lo que estaba abajo me lo borró. Es decir, el valor superior izquierdo es este que está aquí. El que está aquí abajo, o sea, esta celda, me la va a eliminar, o sea, no la va a tomar en cuenta. Entonces, miren, si yo lo vuelvo a hacer, selecciono, quiero combinar esas cuatro, porque quiero que quede en un solo cuadro o en un grupo de celdas mi nombre y el texto que quiero, ¿no? Entonces aquí le damos combinar y centrar y me dice, la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo, que es donde está mi nombre, y descarta el resto de los valores. Es decir, todo lo que esté abajo y a la derecha no le va a hacer caso y lo va a eliminar. Y entonces si yo le digo aceptar, pues sí, me respetó mi nombre, que es lo que estaba en la esquina superior izquierda o la celda de la izquierda hasta arriba, y todo lo demás que había me lo va a borrar. Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando se combinan celdas, porque si tenemos información, supongamos aquí tuviéramos, no sé, unos valores, no sé, 1.500.000, y no sé, por aquí tuviéramos adeudos y no sé, 230.500, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo quiero combinarlas a 10 cantidades. Entonces hay que tener cuidado con eso de qué es lo que vamos a combinar y qué es lo que no se va a tocar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y si les llegara a suceder, simplemente le dan deshacer y ya quedó. Ok. ¿Dudas hasta aquí con esa parte del ancho, el alto y combinar celdas? Chicos. Sí, profe, está Sí. bien. No, ¿sí tienen Sí, dudas o no tienen dudas? No, no tenemos. ¿No? Bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer en Excel? Bueno, Excel tiene aquí un apartado. Bueno, una cosa que se puede hacer con las celdas me permite hacer rellenos. O puedo
autorrellenar las celdas con diferentes valores. Bueno, voy a regresarles el valor que tenían. Era 10, vamos a ponerle 11. Vamos a seleccionar todas estas. Vamos a ponerle 11 y ya está. Ok. Entonces, fíjense. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, si yo pongo un día de la semana, por ejemplo, hoy es martes, y yo selecciono, estoy sobre la celda, no estoy seleccionando nada, simplemente cuando me posiciono en la celda que yo quiero, fíjense que aquí abajito viene un cuadro o un puntito verde, ¿sí? Y fíjense cómo cambia el puntero o el cursor cambia, aparece una cruz negra. Esa cruz negra es que yo puedo arrastrar el contenido de la celda hacia otro lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, abajo o arriba, como yo necesite. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo agarro, me pongo aquí, doy un clic con el mouse y sin soltarlo lo arrastro para abajo, me salen, por ejemplo, los días de la semana. ¿Qué es lo que detectó Excel? Pues que yo estoy poniendo días de la semana. Entonces, al poner el día que yo quiero, a partir de ahí empieza a contar. Si lo hago hacia la derecha, hace lo mismo. Si lo hago hacia la izquierda, se va para atrás. Sería domingo, lunes, martes, miércoles. Ok. Igual para arriba. Si yo, por ejemplo, escojo el jueves, me voy para arriba, sería miércoles y martes, ¿no? Dependiendo. Bueno, eso está muy sencillo de hacer. Es con los días de la semana. También aplica si hacen los días de la semana abreviados. Si ustedes ponen lun, mar, mier, juez, también me lo hace. Igual hacia abajo o hacia la izquierda. Aplica exactamente lo mismo. Eso es con días de la semana. También, si son bilingües, también se los permite hacer con días en inglés. Por ejemplo, esto es lunes. Si yo pongo lunes, aquí está, en inglés, me lo permite, si quisieran hacerlo. Aunque el Excel está en español y tiene ahí el idioma de español México, pero me lo está respetando. Desconozco si lo hace con otros idiomas, pero bueno, en inglés eso de que funciona, funciona. Y lo mismo aplica si ponen, por ejemplo, días en inglés abreviados. También me lo hace. ¿Sí? Y yo lo hago así. Bueno, es que ahí está repitiendo patrones. Bueno, entonces, eso puede ser con los días de la semana. Si lo hacen, por ejemplo, con los días, con los meses del año, por ejemplo, ahorita estamos en octubre, aplica el mismo principio. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hasta abril. Y lo pueden hacer abreviados. Aplica lo mismo. Ahí está. Y en inglés también. Este es enero, febrero, marzo, abril. Eso en inglés. Aplico lo mismo, tanto abreviados como completos. Ok. Eso está. Dicen, ¿eso qué tiene de relevante? Bueno, porque a lo mejor quisieran hacer en algún momento un calendario o quieren poner en un apartado o unas celdas los meses del año. Entonces, en vez de estarlos escribiendo, simplemente escriben el mes a partir desde donde van a partir y nada más arrastran. Ahora, hay que tener cuidado con algo, con esto de los meses del año. Hay personas, mujeres, que se llaman Abril y entonces a lo mejor ponen, por ejemplo, nombre de la persona. Y a lo mejor la persona aquí nada más van a poner el nombre. Y dicen, no, mira, esta persona se llama Abril. Y sin querer por ahí lo arrastraron, no sé, a lo mejor para abajo. Y entonces Excel cree que abril es un mes del año. Y no es cierto. Bueno, para él sí lo es, pero para nosotros no, porque hay personas que se llaman abril. O incluso, a lo mejor alguien se llama Julio y sin querer lo arrastramos. Y entonces Excel va a creer que julio es un mes del año, pero nosotros sabemos que es una persona. Entonces, hay que tener un poquito cuidado con esa parte, de que si una persona se llama Abril y sin querer lo arrastramos, Excel lo va a tomar
como mes del año. Nada más. Ok. Bueno, también se puede hacer esto con números, que es lo más común que se utiliza o lo más frecuente. Entonces yo puedo hacer series de números. ¿Cómo puedo hacer series de números? Sencillo. Por ejemplo, hoy estamos a 19. Entonces, pues, si yo pongo el 19 y quiero arrastrarlo, lo estoy arrastrando y me pone puros 19. Pero fíjense aquí abajo me pone un cuadrito que dice opciones de autorrelleno. Cuando yo le doy clic aquí me salen unas opciones. Se llama copiar celdas, serie de relleno, rellenar formatos. Bueno, la que nos interesa ahorita y es la que más se utiliza es serie de relleno. Esta serie de relleno, fíjense lo que hace. Dice, bueno, como tú me pusiste estos números, bueno, te pongo todos los 19, pero si me pones serie de relleno, entonces a lo mejor quieres ponerme números desde el 19 hasta el que tú me digas, ¿no? 26. Entonces ahí te va a ir de uno en uno. Lo puedo hacer también con números negativos. A lo mejor aquí puedo poner menos 5. Y me sale aquí lo mismo. Series de relleno. Menos 5, menos 4. Terminan los negativos. Pasa por el 0 y de ahí van los positivos. Y lo mismo aplicaría si yo lo hiciera hacia la izquierda. Hacia la izquierda sería más, bueno, aumentan los negativos. Hacia la derecha disminuyen hasta llegar a positivos y hacia arriba lo mismo, ¿no? Aumentan disminuyen los negativos y aumentan los positivos. Entonces, así se pueden hacer series con números. Otra manera de hacer series de números, a lo mejor necesitamos, porque en alguna situación estamos poner un grupo de números agrupados, ¿no? Entonces a lo mejor puedo poner 5 y a lo mejor puedo poner 10, ¿no? Que vaya de 5 en 5. Y yo selecciono estos dos y yo lo empiezo a arrastrar. Fíjense cómo fue contando Excel. Iba 5 y 10. Esos fueron mis originales. Entonces, cuando yo empecé a arrastrar esto, él detectó que el cambio entre una celda y la otra es de 5 en 5. Entonces, bueno, después, como va de 5 en 5, después del 10 va el 15 y después del 15 le aumento otro 5 y va al 20 y así sucesivamente hasta los que yo le haya indicado. Ahorita es de 5 en 5, pero también lo puedo hacer de 3 en 3, por ejemplo. A lo mejor puedo poner un 1 y un 3 y también lo podría hacer así. Y ya está. 1, 3, 5, 7, 9, 11, así me puedo ir. Aplica también al revés. Si yo pongo un número mayor, por ejemplo el 7, y aquí pongo el 3, me lo va a ir reduciendo. ¿Sí? 7 menos 3, luego a 3 le quito 4, que me quedaba menos 1, a menos 1 le quito 4, me queda menos 5, y así sucesivamente. Entonces, así podemos hacer series de números si así se requieren. Vuelvo a repetir, va a depender mucho de lo que se necesite hacer. Pero bueno, nada más quiero que vean las cosas que me permite hacer Excel. Ok, ya nada más para acabar esta parte de la serie de, bueno, copiar o arrastrar las celdas, también se puede hacer con fechas. Por ejemplo, hoy estamos a 19 de octubre del 2021, ¿sí? Y yo lo arrastro, me puso 20, 21, 22, 23. Si sigo, terminó el mes, que sería el 31 de octubre, y continúa con el que sigue. Y así me puedo seguir haciéndolo y automáticamente Excel detecta los meses, los días y el mes y el año y lo va cambiando. Cuando termináramos el año, suponiendo, me empezaría primero de enero del 22 y así sucesivamente. Entonces, esta opción también es bastante útil. Si queremos estar poniendo un rango de fechas, las podemos ponemos la fecha y la arrastramos. Y nos quitamos de estar escribiendo una por una porque es muy tedioso. Es una de las ventajas que tiene Excel. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguien ya había hecho eso antes? Por mi parte, todo bien, maestro. ¿Sí? ¿Ya lo habían hecho esto o sabían que se podía hacer eso? No, yo no, maestro. Bueno, ahora ya saben, ya aprendieron algo nuevo.
Digo, a lo mejor hay cosas que no, a lo mejor los días o meses en inglés no los van a utilizar, pero bueno, se puede hacer, arrastrar, hacer fechas, podrían hacer un calendario aquí, lo que se necesite. Ok, bueno, ahora viene lo bueno. El fuerte de Excel es hacer operaciones o realizar operaciones, de hecho, ¿sí? Entonces, para hacer operaciones hay que saber ciertas reglas. Ok. Me voy a ir un poquito a la práctica 5 de Word, que eran las preguntas. ¿Se acuerdan de esa práctica de las preguntas, que eran veintitantas preguntas? Bueno, dentro de esas preguntas había una que dice que pusieran en una tabla los operadores aritméticos que se utilizan en Excel. ¿Recuerdan cuáles son los operadores aritméticos? En general, ¿cuáles son los operadores aritméticos? Eso se ven en la primaria, ¿eh? Sumar, restar, Exactamente. multiplicar y eso, ¿no? Exacto. Esas son, bueno, las operaciones aritméticas. Esas son las operaciones aritméticas. Son la suma, ahí, la resta, la resta. La multiplicación, aquí se utiliza un asterisco, no es la X. La X no, aquí no funciona. Aquí es un asterisco y está la división. Está la división. Entonces es suma, resta, multiplicación, división. Son las operaciones aritméticas básicas. Ok. Si yo hago operaciones con Excel, pues me las va a hacer, pero hay que seguir un grupo de operación, hay que seguir una regla que tiene que ver con esto. Algunos lo pusieron, algunos no. Entonces, estas operaciones tienen un cierto orden, es decir, para la computadora en general, siempre va a ser más importante multiplicar y dividir que sumar y restar. Ahorita vemos un ejemplo. Entonces, miren, si yo quiero hacer una operación aritmética, la que sea, cualquiera de estas cuatro, bueno, vamos a poner, por ejemplo, aquí yo pongo, díganme un número al que ustedes quieran. El que gusten, díganme un número. 5. Vamos a poner un 5. Ok, aquí hay un 5. Y, por ejemplo, vamos a poner aquí, díganme otro número, el que ustedes quieran. 9. 8. 9, ok. Vamos a hacer las 4 para que vean cómo se hace. Ok, ahí se puede hacer de manera directa o podemos utilizar las celdas para hacer las operaciones. Para hacer una operación, regla número 1, me tengo que posicionar en la celda, o sea, en los cuadritos, donde yo quiero que me aparezca el resultado. Entonces, si yo quiero que me aparezca aquí, bueno, aquí voy a poner la palabra suma. Yo quiero que me aparezca aquí la suma de estos dos, del 5 y el 9. Lo puedo hacer de dos maneras. Podemos, bueno, siempre para hacer una operación es con el signo de igual. Siempre que ustedes empiezan con un signo de igual, le están indicando a Excel que o van a hacer una operación aritmética, una de las que ven aquí, o van a hacer referencia a otra celda. Eso lo vemos más adelante. Pero ahorita quiero hacer una operación. Yo quiero hacer la suma de 5 más 9. Y entonces, ya una vez que lo ponen, le damos 14. Puedo hacer lo mismo. La resta. Ponemos un igual. Aquí lo estoy haciendo directo. 5 menos 9 me da menos 4. Aquí puedo hacer la multiplicación. También aquí el tamaño. Ok. Hago lo mismo. Puedo hacer 5 por 9 me va a dar 45. Y puedo hacer la división, que me va a hacer lo mismo, ¿no? Pongo igual 5 entre 9. Ok. Ahí lo estoy haciendo de manera directa. Pero yo puedo decirle a Excel que me haga la operación con estos valores que ven aquí, con estas celdas. ¿Cómo le hacemos? Igual. Nos posicionamos, acuérdense,
donde quieren que aparezca el resultado, ahí se tienen que posicionar. En este caso yo quiero que me aparezca aquí junto. Entonces pongo un igual, pero yo no voy a escribir directamente el 5 o el 9. Simplemente voy a escribir o voy a decirle de dónde va a sacar el valor. Yo quiero que el valor lo saque de esta celda. Y entonces fíjense que ahora qué pasó. Me puso la celda o me puso E4. Ese E4 es la celda. E es la columna E. Y 4 en la fila 4, que es donde está el 5. Por eso les digo que desde el principio dije, así identificamos la celda que yo quiero. Es la columna, que sería la letra E, y la fila, que sería en este caso la fila 4. Entonces, en la columna E4, ahí hay un valor. Quiero que lo pongas. ¿Sí? Está haciendo referencia a él. Y después, bueno, observen que está como la celda como con una línea punteada. Cuando está la línea punteada es que yo todavía pudiera cambiar el valor. Fíjense cómo puedo ir cambiando lo que yo quiera. Mientras esté la línea punteada, así lo puedo ir cambiando. Cuando yo después de eso aprieto el operador, o sea, la operación que yo quiero hacer, por ejemplo, le voy a dar un más, y ya dejó de estar punteada, ahora ya me la puso continua la línea. Entonces significa que ahora va a ser, ya agarró el 5 y ahora está esperando que yo ponga otro valor. Puede ser un número o pudiera ser otra celda. En este caso quiero que sea esta celda. Entonces voy a seleccionar esta celda y hace lo mismo. Me la cambia de color para identificarlas y me vuelve a poner la línea punteada. La línea punteada significa que yo puedo cambiar a otra celda. ¿Sí? Ok. Pero yo quiero que en este caso sea el 9. Una vez que ya hice la operación, doy un enter y ya me puso, él ya automáticamente hizo la suma. Y bueno, ¿recuerdan lo que era la barra de fórmulas? Que les dije, la barra de fórmula, que es el cuadrito que está acá arriba, les dice el contenido real de la celda. Aquí me aparece un 14, o en estos dos, pero en el del lado izquierdo, este 14, me aparece aquí arriba, yo lo acabo de marcar, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí está, dice igual 5 más 9. Aunque yo aquí estoy viendo un 14 en esta celda, yo aquí estoy, en la que está en amarillo, estoy viendo un 14, aquí en la barra de fórmulas estoy viendo el contenido real. El contenido real es la suma de 5 más 9. Y lo mismo pasa con estas de acá abajo, ¿sí? Yo estoy viendo un resultado, pero el contenido real es lo que tiene aquí. Y lo mismo aplica con estas. Yo aquí también estoy viendo un 14, vamos a cambiárselo por un verde. Esta que está como en verde es un 14, pero aquí arriba, en la barra de fórmula, me está indicando que estoy haciendo la suma de dos celdas, la E4 más la F4. Si yo quisiera cambiar el resultado de este 14, el que está de color verde, ¿cómo le harían para cambiar el resultado? ¿Qué tendríamos que cambiar? Los datos, Los datos. ¿Cuáles datos? los que aparecen en la barra de datos, ¿Estos de aquí o estos de acá arriba? los de arriba. ¿Estos? Ok. Ajá. Ahí va. De hecho, por ahí va la idea. Fíjense, si yo quiero cambiar esos que están aquí, los del 14 de color verde, pudiera irme, bueno, puedo cambiar las celdas, pero bueno, las celdas me están haciendo referencia a estos valores. Entonces, si yo cambio este valor, por ejemplo, el 5 lo voy a poner ahora que sea un 1 y yo le voy a dar un enter, fíjense qué va a pasar. Ahora ya me lo cambió a 10. Ya no tuve que modificar directamente aquí la operación, en este caso la suma. Yo cambié los valores que están interviniendo en la operación y simplemente los cambio, doy un enter y automáticamente Excel vuelve a recalcular todo. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, 99, 1 más 99, pues me va a dar 100. ¿Sí? En el caso que yo lo quisiera hacer aquí, el 14, pero que está en amarillo, bueno, tendría que irme aquí arriba o dar doble clic a la celda y cambiar directamente el valor. A lo mejor quiero un 8, 5 más 8 me va a dar 13, ¿sí? ¿Cuál es más fácil? Pues es más fácil la segunda opción, porque si yo tengo valores en una fórmula o en una operación, una celda que hay una operación, tengo valores relacionados de otro, pues es lo más fácil sería irme a cambiar el valor que yo quiero.
de los que estén relacionados y automáticamente él me hace el cambio, ¿sí? En vez de modificarlo aquí. Entonces, así funcionan bueno, así se hacen las operaciones en Excel. Vamos a hacerlo ahorita con este. Ponemos un igual. Escojo, vamos a hacer la resta. Este número menos este número, ¿sí? Entonces, damos un enter y ya está. Vuelvo a hacer lo mismo. Nos posicionamos donde queremos hacer la operación. Y bueno, quiero este 150. Quiero que lo multipliques por 99. Damos un enter y ahí me da el resultado. Lo mismo, si yo pongo un igual, sería este 150 entre 99 o al revés, como quieran, no importa. Y ya me está dando el resultado. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Cómo se hacen las operaciones? Eso es lo más básico. No, maestro, todo bien. Recuerden, primero se tienen que posicionar donde quieren que aparezca el resultado. Y ya después ponen un igual y hacen las operaciones. Ok. Entendida esa parte, ahora les voy a explicar esto de que tiene que ver cuál es más importante uno que otro y por qué hay que tomarlo en cuenta. Entonces me voy a cambiar de hoja para agregar una hoja nueva a un archivo de Excel. Aquí donde dice hoja 1, viene juntito un signo de más. Dice hoja nueva. Entonces ustedes nada más le dan un clic aquí donde dice hoja nueva y ya les puso una hoja nueva sin ningún tipo de formato. Ok. Entonces, ahorita voy a explicar esta parte de los operadores aritméticos y a eso le llaman el orden de precedencia o el orden de importancia. Es decir, para la computadora siempre va a ser más importante multiplicar y dividir que sumar y restar cuando se cuentan en una sola operación diferentes operadores. Entonces, miren, vamos a poner materias ahorita. Vamos a poner para que alguien llevara español, que llevara matemáticas, que llevara química, que llevara física y inglés. Ok. Entonces a lo mejor vamos a pensar que fuera una boleta de calificaciones. Entonces, no, pues mira, esta persona sacó puros 10. Obviamente, pues ya sabemos que de promedios es 10, ¿no? Ok. ¿Me pueden decir ustedes cómo sacan el promedio? Normalmente, ¿cómo sacan un promedio? ¿Qué es lo que hacen para sacar el promedio? Una regla de 3. ¿Y cómo es la regla de 3? ¿Seguro que es con una regla de 3? Cuando les dicen, ay, ya te llegaron tus calificaciones, a ver, ¿qué promedio tienes? ¿Qué hacen? Hay algo bien sencillo que tienen que hacer nada más. Ya deben de saber cómo se saca el ¿Qué es promedio. la regla de 3? Pero ¿cómo quedaría esa regla de 3? ¿Qué operaciones hacen? Multiplicar y dividir. ¿Qué multiplicas y qué divides? Ah, ¿verdad? A ver, ¿alguien más me puede decir cómo sacan el promedio? ¿A poco nunca han sacado su promedio? Yo que sepa, es en regla de 3, ¿no? Pero qué, o sea, dicen que multiplican y dividen, pero ¿qué multiplican y qué dividen? Ay, sí, no sé, esa sí se la debo, profe. Ah, y entonces, a ver, es que no tiene lógica. Si me dicen que así lo hacen, pues me tienen que decir qué es lo que multiplican y qué es lo que dividen. Ok, miren, está bien fácil. No se la compliquen. Para sacar el promedio, tienen que sumar sus calificaciones y dividirlas entre el total de ellas, ¿no? Así se saca el promedio. Eso es básico. Eso se los tuvieron que haber enseñado en la secundaria, en la bachillerato o incluso en la primaria. Eso te lo enseñan. ¿Sí? Ok. Entonces,
Para sacar el promedio, yo nunca lo he sacado con regla de 3, no dudo que se pueda, pero la manera más sencilla es, sumo mis calificaciones y las divido entre el total de ellas. ¿Cuántas calificaciones tengo aquí? ¿Me pueden decir? 5. 5, ok. Si yo sumo, según lo que yo puse aquí, dice sumar las calificaciones. Si yo sumo estos 5 dieces, ¿cuánto me da? 50. 50. Y luego lo divido entre el total de ellas. ¿Cuántas calificaciones son? 5. Ok. ¿Cuánto es 50 entre 5? 10. Ok. ¿Cuánto saqué de promedio? 10. 10, porque soy bien inteligente y saqué puros 10. Ok. Ay, ojalá, profe. Vamos a decirle a Excel que haga eso. ¿Sí? Ok. Excel hay dos maneras de sacar el promedio. Una es con una fórmula, como lo vamos a hacer ahorita, y la otra es con una función. Ahorita explico qué es una función y para qué sirve. Entonces, bueno, vamos a dejar esto aquí, el enunciado, y bueno. Entonces, vamos a poner aquí un encabezado que diga promedio. Entonces, vamos a recordar lo mismo. Recuerde, para sacar una operación, primero me tengo que posicionar donde quiero que aparezca el resultado. En este caso yo quiero que aparezca aquí abajito, ¿sí? Abajo de la palabra promedio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Después pongo un igual, ¿sí? Entonces, al poner un igual, le estoy diciendo a Excel, ¿sabes qué? Quiero que vas a hacer una operación aquí. ¿Qué operación? La que yo le diga, porque ahorita voy a hacer una fórmula. La fórmula, las fórmulas se hacen a mano, es decir, yo las voy a desarrollar la fórmula. Puede ser una suma, una resta, en este caso va a ser un promedio. Vamos a seguir la regla de ahí. Entonces, vamos a sumar las calificaciones. Entonces, para sumar las calificaciones, pues vamos a seguir lo que vimos hace ratito. Doy clic en la calificación que yo quiero. Entonces voy a dar un clic aquí. Ya va mi primera calificación. Después, ¿qué seguiría? ¿El signo de qué? ¿De más? De más. Ajá. Sumo la otra. Pongo la otra y aprieto otra vez el más. Después la otra calificación. Quiero que se fijen cómo Excel me lo va poniendo por colores para identificarlo, ¿eh? Eso lo hace automáticamente. Y la otra calificación. Ok. Ahí ya hice la parte que dice sumar las calificaciones. ¿Qué me falta hacer? ¿Que le dé el resultado final? Ajá, pero dice sumar las calificaciones y dividirlas entre el total de ellas. Me falta hacer la división, ¿no? Sí. Ok. Acuérdense que la división es esta diagonal. ¿Sí? La diagonal esta la encuentran en su teclado. Si tienen teclado numérico, que es el teclado completo, ese del que está del lado derecho, donde están los numeritos solitos, es la que está arriba, es la diagonal. O en el teclado normal, donde del lado izquierdo, arriba del 7 está esa diagonal, que es la división. Ok. ¿Entre cuánto lo tengo que dividir? Entre 5. Ok, entre 5 porque son 5 calificaciones, correcto. Ahí está. Entonces ahí está mi promedio o mi fórmula o mi operación para hacer el promedio. Y bueno, si yo le doy un enter, me tendría que salir un 10, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Pues sí, ¿no? Ok. Pero fíjense ahora que me dio. Me puso 42 de calificación. Y entonces, si ustedes lo dejaran así, podrían decir, híjole, pero entonces ¿por qué saqué 42? Es como si fuera 4 de calificación y no puede ser si yo me maté estudiando en los parciales y saqué puro 10. Entonces los maestros o la escuela me tiene mala fe y me reprobaron. Ok. La verdad es que no pasó eso. No te tienen mala fe. Simplemente Excel hizo lo que tú le dijiste, que fue esta operación, pero se la implementamos mal. Ok. Y ahí entra esa parte que les digo, que estas operaciones tienen un orden de importancia o también le llaman un orden de precedencia. ¿Qué es eso? Que hay operaciones que son más importantes para la computadora, en este caso Excel, son más importantes o siempre va a ser más importante multiplicar y dividir que sumar y restar cuando se las encuentra en una fórmula, como es la que acabamos de hacer. Entonces,
siguiendo esa regla, aquí en esta fórmula tenemos sumas y una división. Les acabo de decir que para Excel va a ser más importante multiplicar o dividir que sumar y restar. Entonces, ¿por qué salió ese 42? ¿Qué hizo primero? La división. Ok, exacto. Primero hizo la división. ¿Qué fue lo que dividió? El último, por así decirlo, el último valor. Ajá, el 10 de inglés lo dividió entre 5. ¿Cuánto es 10 entre 5? 2. Ok, entonces lo que hizo la computadora primero fue, este 10 lo dividió entre 5. Y ahí me daba un 2. Ok, y luego, como le restaba sumar estos 4 dieces, o sea, el de español, el de matemáticas, el de química y el de física, ¿cuánto suma eso? Si yo hago este, más este, más este, más este, ahí está el 40, ¿no? Si yo sumo 40 más 2, ¿cuánto me da? Me da 42. Ok, de ahí salió ese 42. ¿Qué hizo? Bueno, de esta operación, como él sabe que es más importante multiplicar y dividir que sumar y restar, dijo, ah, bueno, aquí en esta fórmula que me estás diciendo, van sumas y restas. Bueno, para mí es más importante dividir. ¿Qué va a dividir? Ah, bueno, este F3, que es el de inglés, el 10 de inglés, lo voy a dividir entre 5 y le va a dar un 2. Y como lo que sigue, que es la suma, no es tan importante o es la siguiente prioridad, va a sumar esto que me daba 40. Y de ahí salió ese 42. Ok. ¿Quién se equivocó? ¿Excel o nosotros? Nosotros. Nosotros. Porque Excel hace lo que le dijimos, ¿no? O la computadora está haciendo lo que yo le dije. Pero a lo mejor bueno, de hecho a lo mejor no. Se lo dijimos, o le dijimos que hiciera algo, pero de manera incorrecta, porque no nos está dando el resultado. Si ustedes lo hacen en calculadora, pues suman los 5 dieces, les va a dar 50 y luego lo dividen entre 5 y les va a dar un 10. Es obvio, pero la computadora lo hizo así igualito, pero me dio un resultado diferente. Ok. Es por eso, por el orden de precedencia o el orden de importancia. Ahora, ¿cómo creen que se solucione ese problema? Para que ahora sí me dé el 10. ¿Qué tendríamos que hacerle a esa fórmula? Sería Bueno, primero hacer la suma y luego dividirla. Ajá, como lo hice ahorita, ¿no? Hace ratito, que fue esto. Hice la suma. Y bueno, aquí sería el otro 10. Más este. Y luego lo divido. Sí, pero si lo quieres hacer todo de una sola vez, podrían. De hecho, tendremos que para hacerlo más sencillo, tenemos que modificar esto. Ok, ¿alguien más? poniendo un paréntesis Exactamente, muy bien. Ok, ¿dónde irían los paréntesis? atrás de B3 y atrás de F3. No, atrás de B3 y después de F3, ¿no? Eso. Iría aquí y otro iría aquí. Ok, pregunta para todos. Y tiene que ver con matemáticas. ¿Para qué sirven los paréntesis en matemáticas? En una es Para la multiplicar y multiplicación, Ok, va implicada la multiplicación, pero normalmente, aparte de que es multiplicación, ¿qué va implícito ahí? ¿Para qué me sirven? Otro uso que tienen los paréntesis en matemáticas. Para poder separar una operación de otra. Exactamente, para agrupar o separar operaciones. Entonces, aquí en Excel o para la computadora, aplica el mismo principio. Lo que le estoy diciendo ahorita con los paréntesis es lo siguiente. Mira, vas a hacerme una operación, pero esta operación lleva paréntesis. Entonces, quiero que lo que esté entre paréntesis lo hagas primero. Después de que hagas lo que está entre paréntesis, ya puedes hacerlo de afuera. En este caso sería dividir entre 5. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? O Excel en este caso. Va a sumar el 10 de español, el 10 de matemáticas, el 10 de química, el 10 de física y el 10 de inglés. Eso lo va a hacer primero porque está entre paréntesis. Y entonces él va a hacer la suma y le va a dar 50. Y después de que le dio 50, lo va a dividir entre 5. Entonces 50 entre 5 me tiene que dar
un 10. Y ahí está resuelto ese problema. Ok. Eso que acaban de ver o que les acabo de enseñar es el orden de precedencia. Es decir, en una fórmula, cuando Excel se encuentra, en este caso, una división y una suma, lo primero hace, si no le pongo paréntesis, primero hace lo más importante, que sería la división, y luego la suma. Aunque fíjense que la suma está del lado izquierdo. Si yo quiero romper ese orden de precedencia o decirle cómo tiene que empezar a hacer las operaciones, primero tengo que especificarle cuáles van entre paréntesis y cuáles no, y ya automáticamente él tiene que ir ejecutándola, como lo hicimos ahorita. Le dijimos, lo que está entre paréntesis es lo primero, y después lo que está afuera. Así funciona. ¿Qué sucede, por ejemplo, si hay en una fórmula hay una multiplicación y una división? Bueno, las hace de izquierda a derecha. Lo mismo sería si hubiera una suma y una resta. Las hace de izquierda a derecha. ¿Sí? Porque tienen tanto suma como resta son igual de importantes. Y, por ejemplo, multiplicación y división son igual de importantes. Cuando se encuentran esas dos operaciones, suma o resta o multiplicación y división, en la misma fórmula, las hace de izquierda a derecha. Pero en este caso, que eran diferentes, aunque la división estaba a la izquierda, a la derecha, perdón, la hizo primero y al final hizo la suma. Entonces, para romper ese orden o esa importancia del operador, le dijimos, primero haz esto y luego haz esto. ¿Por qué? Por los paréntesis. Entonces, recuerden eso, es importante. Ahora, ¿qué utilidad tiene saber eso? Vamos a pensar que por ahí alguien va a hacer un cálculo en impuestos o no sé, de algo para pagar nómina o lo que sea. Si ustedes hacen, si esa fórmula, operación que están haciendo lleva diferentes operaciones, o sea, operadores, mejor dicho, y no toman en cuenta ese tipo de cuestiones, a lo mejor ustedes en papel o en la calculadora sí les sale el resultado que quieren, pero si trasladan eso a Excel y no toman previsión de esta regla, entonces va a decir, no, algo está mal, no me está saliendo el resultado que es. ¿Por qué será? Pues porque probablemente por ahí los paréntesis están fallando o los colocaron mal, no sé, hay que revisar, ¿no? Pero bueno, normalmente es por eso. Entonces, tomen en cuenta esa parte de los paréntesis porque es importante. Ok. ¿Dudas con esto, chicos? No, profe. ¿No? Ok. Maestro. Ahora, otra manera de sacar el promedio aquí en Excel, una es esta, con la fórmula, ¿no? Esto es una fórmula, es decir, la fórmula yo la hice a mano. Yo la fui desarrollando. La otra manera es que Excel trae o utiliza funciones. Las funciones ya son operaciones preestablecidas que Excel hace. Excel tiene muchísimas funciones, ¿eh? Yo no me sé todas, son un montón. Tiene funciones para todo. Bueno, hay unas muy sencillas que es para sumar, promedio, etcétera. Bueno, entonces vamos a decirle a Excel que me saque el promedio, pero con una función, la función promedio. ¿Cómo le hacemos? Lo mismo, me tengo que posicionar donde yo quiero que aparezca el resultado. En este caso quiero que aparezca aquí abajito, en esta celda, en la H4. Y bueno, para sacar la función promedio, o sacar las funciones, hay dos maneras. Bueno, sí, dos maneras. Me voy aquí donde dice, en la pestaña de inicio, aquí hay un simbolito que es el símbolo de autosuma, que es como una W en vertical. Bueno, es autosuma. Aquí dan un clic y aquí estas que ven aquí son como que las más comunes. Suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Ok. Y aquí viene una opción que se llama más funciones. Y aquí vienen todas las funciones, vienen agrupadas. O sea, tiene un montón. Ahí está, esa parte no la voy a ver. ¿Cómo saco el promedio? Bueno, aquí dice promedio. La seleccionan. Y fíjense lo que hizo. Me puso el signo de igual. Él me puso la palabra promedio. Y automáticamente él detectó que arriba hay un número. Yo no quiero sacar el promedio de eso porque esos son es el resultado del promedio que yo hice hace ratito. Mis calificaciones están en otro lado. Entonces,
Recuerden que mientras esté esto en línea punteada, yo puedo cambiar el valor. Entonces yo simplemente voy a seleccionar el rango de celdas. El rango de celdas es el grupo de celdas que yo quiero promediar. En este caso, bueno, me voy a dar un clic aquí y sin soltarlo, lo voy arrastrando. Y ahora fíjense cómo quedó aquí. Ahora dice igual, promedio, paréntesis, y luego dice B3, que es la calificación del 10 de español, 2 puntos, y luego F3, y se cierra el paréntesis. Ok, ¿qué dice ese B3, 2 puntos, F3? ¿Qué significa? Le estoy diciendo a Excel, vas a promediar desde los valores que tenga desde B3, que es este 10, hasta el F3, que es el 10 de inglés. Él solito ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, internamente la función promedio lo que va a hacer, va a agarrar estos valores, él los va a sumar y los va a dividir entre el total de ellos. Es lo único que se le tiene que poner. Fíjense, entonces si yo le doy ahora un enter, ya automáticamente me puso este 10. Este 10 que acabo de poner, lo vamos a cambiar de color, es con la función promedio. ¿Sí? El que hicimos acá arriba, vamos a cambiarlo de color con el azul. El de azul es una fórmula y el de abajo es la función promedio. Las dos maneras son permitidas o son viables. ¿Sí? La diferencia es que la de arriba, la de color azul, el promedio que sacamos primero, lo hicimos de manera manual y el segundo lo hicimos utilizando la función promedio. Es la única diferencia, pero el resultado es exactamente el mismo. Ahora, ¿qué pasa si por ahí esta persona no sacó 10 en matemáticas, sacó a lo mejor 8.4? Automáticamente él me recalcula todo. ¿Por qué? Pues porque cambió el valor. Él sumó estos, lo sumó y a una vez que lo sumó dividió entre 5, ¿no? Y entonces me dijo que era 9.68. Y yo cambio, no, pues ya no sacó 10, sacó 5. Entonces ahí puedo ir cambiando los valores, ¿no? No, ya no sacó 5, sacó, no sé, 7.9. Ya cambió. Entonces automáticamente, donde hay una fórmula o una función, las celdas que están relacionadas, cuando cambian sus valores, automáticamente Excel vuelve a recalcular todo. Y entonces me evito o nos evitamos estar haciendo otra vez las operaciones. Simplemente cambian los valores aquí y automáticamente donde esas celdas están relacionadas o donde están implícitas para hacer una operación, automáticamente van a cambiar. ¿Dudas con eso, chicos? No, profe, ninguna. ¿No? No, profe. Ok, bueno. Ya nada más para terminar esta parte, si le quisieran cambiar o subir o bajar decimales, por ejemplo, no quiero que tenga 9.26, quiero que tenga 9.2. Bueno, aquí donde dice, en la pestaña de inicio, donde dice aquí números, aquí viene el signo de pesos, ahorita lo vamos a ver, porcentaje, esto es estilo millares. Bueno, estos ceros que traen a la izquierda o a la derecha, una flechita, son para aumentar o disminuir decimales. ¿Qué utilidad tiene? A lo mejor por ahí en algún caso les puede dar un valor con muchos decimales y a lo mejor lo quieren reducir. En este caso, bueno, quiero quitarle un decimal y yo le quito, mira, aquí me lo redondea, o le puedo aumentar decimales o reducir. Ya dependiendo de lo que necesite cada quien, ¿no? Pero bueno, suponiendo que fuera así la calificación de 9.3, bueno, lo puedo redondear a un decimal, aumentando o disminuyendo. Para eso sirven estos ceritos de acá arriba. Esos que ven aquí que se están moviendo, esos sirven para eso, aumentar o disminuir. Ok,